Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Familia de Diálogo de Fe y Salvación, bienvenidos a un programa más, bienvenidos a un diálogo más. Estamos agradecidos con el Señor por el privilegio que nos da de poder compartir este tiempo, siempre con mi querido hermano, amigo y pastor Eddie Amílcar Osorio. Hermano Eddie, así es. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, hermano Eddie? Bien, hermano Carlitos, contento de poder estar una vez más acá con usted compartiendo mesa, panel. Contento de poder tener esta oportunidad de poder establecer de llevar a cabo este diálogo, y pues contento también de ver ya algunos hermanos conectados. Un saludo a Randy Villeda Escobar, a Rebeca Orellana, a Eric Elian y a hermano Marlon también, que siempre está pendiente ahí de los programas de Diálogo de Fe y Salvación, y hacia todos los que estén con nosotros a través del canal y a través de Radio Alternativa. Bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Ese mismo Radio Cultural, amigos, también. Así es. Enlazados con el programa. Así que, amén. Bienvenidos todos mis hermanos. Estamos estudiando discipulado transformador. Así es. Estamos algo discipulado transformador. Y estamos hablando acerca de cuál es el desarrollo de la iglesia contemporánea con relación al discipulado, hermano. Así es. Una perspectiva bíblica. Acercarnos un poco, como lo hemos dicho en programas pasados, al modelo de Jesús. Exacto. ¿Ya? Entonces creo que hoy también va a ser un buen diálogo, ya que estos programas, hermano Carlitos, hemos tratado de establecer el diálogo alrededor de dónde estamos. O sea, todavía, si bien es cierto, algunas conversaciones que hemos tenido en medio de los programas se han tratado de tal vez de vislumbrar, ¿no?, el modelo de Jesús en el Nuevo Testamento, pero concretamente no hemos llegado a analizar en sí el modelo, ¿verdad? Ahorita lo que estamos haciendo es definir nuestra realidad, ver qué es lo que estamos haciendo como iglesia, hacer una crítica hacia nosotros mismos, claro, ¿ya? Y definiendo, ¿no?, dónde nos encontramos, qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Una frase que ha venido a jugar papel importante, creo yo, en la serie, hermano Eddie, la frase la cual plantea que el saber en dónde estamos, exacto, es una parte, el 50%, ¿no?, de la solución del problema. De la solución del problema. El planteamiento correcto del problema es ya el 50% de la solución. Exactamente. Entonces creo yo que es necesario siempre evaluar nuestra realidad, saber dónde estamos, observar el quehacer de la iglesia con relación a lo que el Nuevo Testamento dice, que es en lo personal, hermano Eddie, es uno de los puntos que creo yo que tenemos que plantear. Somos similares a la iglesia del Nuevo Testamento. Sí. Somos similares a la iglesia del primer siglo. Recuerde usted que en la historia de la iglesia encontramos diversas facetas y diversas etapas de la iglesia. Así es. En donde algunas fueron de mucha brillantez, de mucha explosión. También hubo una época de oscurantismo. Así es. Una época en donde principios fundamentales de la fe pues se perdieron y la iglesia pues también dejó de ser lo que en realidad es. Amén. Y creo que tenemos una mezcla de muchas cosas, hermano Eddie, en términos generales. Y creo que cada uno de nosotros somos los únicos que podemos emitir un juicio, obviamente constructivo, sobre el desarrollo de nuestras iglesias locales. Y considerando, por supuesto, el contexto, como usted dice, local. Claro. Sí, esto vale la pena mencionarlo de algún modo, hermano Carlitos, porque es lo que se hace, ¿no? Hacemos un análisis de nuestro contexto local y desde ahí pues se emite una opinión en base a lo que se ve y en base al texto bíblico, porque ese es un punto importante lo que usted acaba de decir, hermano Carlitos, que
el punto de comparación no es con otra iglesia del siglo XXI. Aunque hay muchas iglesias con las cuales podemos compararnos, el punto de comparación principal es con el Nuevo Testamento. Con el modelo de Jesús. Exacto, con el Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca del discipulado y cómo se refleja eso en nuestro actuar como iglesia hoy? Y creemos específicamente que esos principios fundamentales que el Nuevo Testamento nos da son totalmente aplicables hoy, al 2023. Así es. Obviamente, contextos y escenarios distintos, Totalmente. pero los principios fundamentales son los mismos. Claro. Son los mismos. Y hemos dicho y hemos hablado muchas veces, hermano Eddie, que somos una iglesia. A veces fíjese que antes de comenzar, a veces nos centramos y nos enfocamos en recursos, nos enfocamos en recurso económico, nos enfocamos en recursos literarios. Literarios, recursos materiales, ¿verdad? Ustedes Así en es. relación a un correcto funcionamiento de la iglesia. Exacto. Y a veces ponemos excusa el dinero. Es que si tuviera dinero. O si tuviera la estructura. Exacto, pero miren ustedes, familia que nos escucha y que nos ve, si usted revisa el Nuevo Testamento, sí, lo que allí tenemos específicamente no era una iglesia con dinero, Exacto. no era una iglesia con estructura. Sí, tenemos una iglesia perseguida, hermano. O sea, tenemos una iglesia, sí, los elementos específicos que provocaron la explosión de la iglesia del primer siglo son elementos gratuitos. Así es. Sí, el empoderamiento del Espíritu Santo, Así es. disponibilidad, Así es. disciplina, Así es. pasión, Involucramiento personal de cada uno. amor, Así un es. avivamiento. Oiga esto, que esto puede ser discutible. Un verdadero avivamiento no es condicionado por el dinero. Correcto. Sí. O No, sea, yo creo que o sea, eso ni debería ser discutido. Que no vengamos aquí es que mire, es que nos cuesta. Es que no, es que somos poquitos. Es que no importa. Es que no tenemos ofrenda, podríamos decir. Es que no importa si somos pocos. Exacto. Porque eso es poco, obviamente, en la etapa que usted quiere evaluar cierta iglesia, ¿verdad? O sea, Así hablemos es. de una iglesia en sus inicios, Así o es. una iglesia más antigua. Yo en lo personal, pues, tengo un conflicto. Ajá. Yo creo en el crecimiento. Sí. Y a veces, en algún momento en el seminario, viera que esa discusión se ve niña, ¿verdad usted? Porque a veces queremos enfocar solo la parte del crecimiento, que no es que yo diga que enfocarse solo en eso, porque también la parte comunitaria Exacto. de adoración, eso también glorifica a Dios, ¿verdad Correcto. usted? La proclamación también glorifica a Dios, ¿verdad? Así es. No solamente el crecimiento, no solamente las almas, como decimos, ¿verdad usted? Sino que la edificación de la iglesia también glorifica a Dios. Exacto. Pero yo lo veo de la lógica que hablamos la última vez, de esa generación de discípulos en donde cada vez hay más gente apasionada Sí. por Cristo, que va a hablar de Cristo. Así es. Y que va a tener la intención de ir y presentar a Cristo Jesús. Correcto. Pero el planteamiento, queridos hermanos, tiene que ver, ¿sí?, con esta serie, con que hoy en día, en el 2023, eso no está pasando. Sí. No tenemos una iglesia que está dialogando la fe. No tenemos una iglesia que está exportando jóvenes a las universidades, a los colegios, a jóvenes que están dialogando su fe. Así es. Son muy pocos. Sí. ¿Y dónde está el resto? O sea, tenemos hoy en día un alto porcentaje de nuestras generaciones creyendo, por ejemplo, ideologías ateas, Así es. o que se sienten cómodos en ideologías ateas, ideologías que parten o están a partir del ateísmo, Así es. en donde hay una concepción de pensamiento que dice que el hombre no necesita a Dios porque Dios está muerto. O sea, no, y entonces, y el cristianismo y la fe y la mayoría de jóvenes que están en la sociedad dialogando sobre esto, o sea, no los tenemos. Entonces, y yo sé, querido pastor, querido hermano, le hago una pregunta directa y que la vamos a estar haciendo durante casi toda la serie, pastor. Ajá. ¿Cuántas personas de su iglesia están haciendo discípulos? ¿O solo se están congregando? Es un punto, creo yo, que es importante preguntarnos. Claro. Y creo que es donde está la coyuntura. Así como hay una coyuntura nacional ahorita, de verdad. Yo creo que nosotros tenemos una que está... Una dura coyuntura también. eclesial, vamos No, a decir. sin duda, hermano Eddie. Sí. Es que sin duda, le soy sincero. Tenemos a veces prácticas con algunos hermanos, ¿verdad? Usted, y es una preocupación tremenda. Sí. Es que revise. Sí, respecto a lo que usted estaba diciendo, hermano Carlitos, acerca de que no estamos exportando jóvenes, no estamos exportando personas. Yo creo que hay muchos círculos en donde la iglesia paulatinamente ha ido desapareciendo. Mira. Dígase ámbitos académicos, estudiantiles, ámbitos intelectuales, en donde la iglesia poco a poco ha ido como
cediendo ese terreno, ¿no? Usted, y viene a mi mente precisamente ahorita una frase que esta semana estuve escuchando algo de Sugel Michelén, y él dice, cada generación, y es cierto, es algo que yo he leído un montón de veces, no solo de un autor, sino y creo que desde la perspectiva neotestamentaria, hermano Carlitos, es nuestra obligación, nuestro deber, plantear el evangelio, formular el evangelio de una manera que la generación actual la entienda. Exacto. Sí, o sea, vamos a predicar un evangelio, no un evangelio falso, no un evangelio diferente al del Nuevo Testamento. Vamos a predicar el evangelio bíblico, pero lo tenemos, nuestra responsabilidad es ponerlo en palabras que las generaciones de hoy lo entiendan, que los millennials, que la generación Z, que los centennials, los nativos digitales, o sea, que entiendan en qué consiste la verdad del evangelio, la justificación solo por fe. Ya, entonces ahí es donde nosotros debemos de incursionar, explicar la fe, argumentar la fe, razonar. Entendemos que por ser fe hay un aspecto ahí espiritual que obviamente no escapa muchas veces a nuestra comprensión y a la explicación del ser humano, pero la fe, hermano Carlitos, tiene en gran medida una parte que sí se puede explicar. Claro, porque está ahí la naturaleza. Claro. Recuerde usted que en el chip creador, sí, en el chip creador, sí, Dios en nuestro corazón coloca esa necesidad, sí. Correcto. O sea, como bien dice el libro de Eclesiastés, hermano Eddie, en donde el corazón del humano tiene esa necesidad. Exacto. O sea, por naturaleza el alma tiene aquella cosa de lo sobrenatural. Esa búsqueda. Ahora, hermano Eddie, yo leo y veo. ¿Y por qué llegamos a esta conclusión? Porque hoy en día la juventud, por ejemplo, tiene muchas preguntas. Sí, y a eso fíjese que también venía a mi mente, perdón por la interrupción, hermano Carlitos, pero esta semana también estuve leyendo algo de Lolo Urizar, que Pastor Lolo. Pero, y él plantea también un análisis de eso, de que muchas veces nosotros como iglesia, hermano Carlitos, hemos renunciado, nos hemos hecho un lado a responder a las preguntas existenciales que los patojos tienen. Sí, porque hoy en día usted sabe, y yo creo que un par de veces nos ha pasado, ¿no? En la iglesia local, de cómo los patojos tienen cuestionamientos, tienen preguntas. Exacto. Que si nosotros fuéramos otros, hermano Carlitos, bien podríamos decirle, mira, deja de estar hablando eso, no creemos eso o esto o lo otro. Y es lo que ha pasado. Exacto. Usted platica con un alto porcentaje de jóvenes y lo primero que le dicen es esto. ¿Sí? De que la iglesia a veces se hace a un lado a responder a las preguntas. Miren, hermanos queridos, la Biblia responde a cualquier cosa. Sí, la Biblia es tan trascendental que por favor no vengamos a decir que la Biblia, es que ese libro, como dicen algunos críticos, ese libro antiguo no tiene nada que ver con hoy. O sea, ¿cómo no? La Biblia responde a cualquier cosa, pero lo que pasa es que los cristianos de hoy en día tenemos que abordar esos diálogos con nuestra gente, y no solamente de jóvenes. Nos tendimos a la juventud por el hecho de que, pero mire, la Biblia en cualquier temática. Y yo lo entiendo como lo plantea el profesor Paul David Tripp, hermano Eddie, donde dice las glorias apuntaladoras, ¿sí? O sea, cualquier temática de la vida, ¿sí? Usted debe provocar una conexión hacia finalizar el diálogo con Cristo Jesús. Ese es el gran desafío. Y tenemos que ir, miren, desde el primer minuto o segundo que iniciamos una conversación con alguien, usted de una vez debe saber, tenemos que terminar con Cristo. Sí. Y yo creo que en algún momento poníamos el ejemplo, pastor, con relación a nuestras diferencias con relación a las series anteriores que hemos tenido sobre iglesia y política, ¿no? Y citábamos a Agustín Laje, Manuel Danham, que a esta gente le gusta, por ejemplo, con argumentos sólidos, devanar a una feminista, por ejemplo. Y nosotros decimos, bueno, los argumentos nos gustan, está bien, perfecto, pero el cristianismo es distinto. Así es. Coincidimos con muchas cosas con estos tipos, muy, muy inteligentes, por cierto, pero es distinto, hermano Eddie, porque nuestro objetivo es que al final de cualquier diálogo, miren ustedes, ¿sí? Con mansedumbre, como dice el apóstol Pablo, ¿no?
contemplanza es finalizar con el mensaje de Cristo Jesús. Exacto, no buscamos ridiculizar a nadie. No buscamos evidenciar a nadie. Y como en su momento lo hemos dicho, hermano Carlitos, creo que una frase que hemos repetido bastante aquí es: duro con las ideas, amable con las personas. Exacto. Es un poco nuestro lema, ¿no? Nuestra forma de ver esto. También hemos hablado de presentar gracia, pero también verdad, como Jesús lo hacía en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Jesús vemos que Él no maquilló la verdad en el Nuevo Testamento, pero la vemos presentando esa verdad que muchas veces era dura, hermano Carlitos, que muchas veces era frontal hacia la gente, ¿verdad? Pero vemos a un Jesús hablando esas verdades, pero un Jesús con amor, un Jesús que presentaba también la gracia. Entonces yo creo que es nuestro llamado presentar la verdad de Cristo sin tapujos, sin maquillarla, pero no olvidar la gracia. Exacto. Entonces estamos planteando el primer punto del diálogo hoy, que tiene que ver con definir la realidad. Y como decía el profesor Max de Pree, ¿sí?, que escribe que la prioridad de todo líder debería ser llevar a la práctica este consejo bíblico. ¿Cuál consejo bíblico? Que la primera responsabilidad de un líder, de una iglesia, es definir su realidad. Exacto. Definir dónde estamos. Y la lectura hoy en día es de que un muy bajo porcentaje del cristianismo contemporáneo está hablando de Cristo, está dialogando la fe y está conectando todos los temas social, cultural, políticos, en lo que usted quiera. ¿Sí? Estamos llamados a conectarlos en todas las áreas de la vida. Sí, yo pienso ahí, desde la perspectiva como lo estamos hablando, hermano Carlitos, creo que es interesante plantear de cómo nosotros debemos abordar cada diálogo, cada relación, cada amistad que tengamos desde una perspectiva intencional. O sea, pero es que ahí está lo difícil. En esta semana precisamente hablábamos con alguien sobre eso, sobre lo difícil que es permanecer enfocado. ¿Ya? Exacto. O sea, por un lado, lo difícil que es permanecer enfocado, que usted al empezar una relación, una amistad, una plática, una conversación, que usted esté seguro que quiere terminar con el evangelio. Claro, ¿ya? Claro. Y mire, usted decía alguna vez, hay que ser duros de ofender. Exacto. O sea, mire, si a usted lo tratan, tranquilo. Sí. Acuérdese, porque si usted pierde los papeles, este es el problema, ¿verdad? Obviamente. Si usted pierde los papeles con alguien, por ejemplo, que tiene argumentos contrarios al suyo, y usted pierde los papeles y comienza a maltratar o a decir cosas erradas sobre la gente, o sea, estamos mal. O sea, necesitamos tener esa mansedumbre con la poder dialogar con gente y tratar. Una clave es tratar de apuntar, mi hermano Eddie, en su momento, apuntar, por ejemplo, a puntos en común. Así es. A partir de puntos en común, comenzar a generar el diálogo. Exacto. Porque creo yo que todos tenemos esa conciencia. Exacto. Esa conciencia. Entonces, ahora, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque es a partir de ello que cada creyente debería de tener esa intencionalidad, hermano Eddie, de poder dialogar, de poder estar. Pero si tuviéramos que elegir, por ejemplo, una palabra, ¿sí?, para definir el estado del discipulado de la iglesia contemporánea hoy, sería superficial. Superficial. O sea, la iglesia, no decimos que todo lo que hace está mal. O sea, yo en lo personal soy un profundo crítico del quehacer de la iglesia, ¿sí? Pero no vamos a decir también que todo está mal. No. Pero sí hay muchas cosas que es necesario que tenemos que resolver. Así es. Porque el cristianismo contemporáneo, o sea, no estamos criando discípulos, hermano Eddie. Y yo creo, hermano Carlitos, que esta función de traer luz a estas conversaciones es muy propia de nosotros, porque a nosotros nos corresponde hablar desde adentro. O sea, porque somos iglesia también. Nosotros somos iglesia. Hemos cometido los errores de los que estamos hablando acá. Hemos vivido los errores, muchas veces los tenemos enfrente. Entonces yo creo que nos corresponde a nosotros analizar nuestra realidad, definir nuestra realidad y ver dónde estamos parados. Y a partir de ahí, hermano Carlitos, abordar un tema que es tan controversial, bueno, tal vez no tan controversial, pero sí yo creo que es un tema que duele a la iglesia de hoy, es la precariedad del discipulado. O sea, ¿dónde están los verdaderos discípulos? Y lo plantea el profesor de Pree siempre, pastor, en donde dice, Chuck Colson dice, la superficialidad de la iglesia será la luz si observamos la incongruencia, por ejemplo, entre el número de personas que profesan seguir a Cristo y la falta de impacto que existe. Exacto. Y él ve una iglesia, dice, la cual tiene 300 millas de anchura y una pulgada de profundidad.
Exacto. Es como que usted lo poníamos con un grupo de jóvenes hace unos días. Lo que está, el discipulado superficial es como que usted echara unos 100 kilómetros de asfalto con una pulgada de grosor. Exacto. O sea, ¿qué va a pasar cuando pase el primer camión? O sea, no va a tener asfalto usted, ¿verdad? Entonces, y a eso se refiere el discipulado superficial. Ahora, hermano Carlitos, tal vez para empezar a dialogar, que yo creo que este es un diálogo bastante grande, bastante largo, ¿verdad? Usted que implica muchas cosas, pero ¿por qué o cómo? No sé, ¿cómo empezamos para combatir nosotros o para cambiar, si se quiere decir así, esta perspectiva, ¿verdad? Usted de un discipulado superficial a un discipulado ya más profundo, más intencional. Yo creo que tenemos que en primer lugar evaluar, es lo que estamos planteando. No tenga temor a decir que tiene que comenzar de cero. Yo creo que tenemos que comenzar, y en algún momento la Coalición por el Evangelio planteaba esta reevangelización, hermano, y yo creo que no estaba lejos de la realidad. Sí. Algunos teólogos latinoamericanos se enojaron, ¿verdad usted? Porque siguen enojados. Frase, y siguen enojados, por cierto. Pero hasta cierto punto hay que dar una realidad. Obviamente no se puede generalizar, pero en términos generales, macro, sí se observa mucha deficiencia del cristiano de a pie. Como decía, por ejemplo, en algún momento Gregory Golden, el cual decía, es que el problema no son los abortistas, no son las ideologías de género, es que el problema es la iglesia. Sí, y también en ese caso Francis Schaeffer lo plantea de que el problema es también un poco de mediocridad de parte de nosotros. Exacto. Y la palabra mediocre como tal no es un insulto, al contrario, es una descripción. Está describiendo a cristianos que no tienen muchas veces una postura fija, una postura firme sobre ciertos temas éticos o morales en el mundo de hoy, ¿verdad? Usted entonces muchas veces como que tambaleamos en nuestra respuesta desde una perspectiva bíblica hacia temas que son interesantes, que son claves en el desarrollo de la iglesia. Y de ahí viene, hermano Carlitos, una falta de discipulado profundo. O sea, hay muchas, mire pues, y como dijo alguien por ahí, ¿verdad? Las redes quieren ver sangre. O sea, la gente quiere ver que usted mate al otro, literalmente, ¿verdad? Sí. Y muchas veces nosotros también podríamos decir que en cierto momento hemos colaborado con eso. Y otra vez abrimos el campo, ¿verdad? Usted como para dar pie a que se piense que no hay un discipulado profundo, sino un discipulado que nada más está por encima, que nada más busca muchas veces hacer quedar en ridículo al otro y no una edificación, un diálogo de ideas. Yo creo, hermano Carlitos, de hecho, antes de empezar el programa, teníamos una conversación acá con los patojos del equipo, de que qué importante es en este tiempo, hermano Carlitos, la apertura teológica. Ya, o sea, hermano Carlitos, abrirse a hablar con personas que piensan diferente a usted. Claro. Eso no es pecado. Y que existe, es que es el problema que está. Exacto, hermano Carlitos, y un ejemplo que hemos tomado de eso y que para mí es uno de los mejores ejemplos que hay es Jesús con Nicodemo, Jesús hablando con Nicodemo, claro. Jesús conversando con el joven rico, Jesús conversando con la mujer samaritana, Jesús conversando con Zaqueo. ¿Ya me entiende? O sea, Jesús mantuvo muchas conversaciones con gente que no necesariamente pensaba igual que él, pero vuelvo al punto con el que iniciamos. Siempre hubo una intención, terminar con el evangelio. Lo vemos también en Pablo. ¿Cuántas conversaciones Pablo no tuvo con personas que tenían posturas filosóficas, bíblicas diferentes a él? Ya, pero siempre vemos a Pablo terminando ¿con qué? Con el evangelio. Amén. Ya, Pablo siendo duro muchas veces con las ideas, pero no perdía esa gracia, ¿no? Ese amor. A tal grado de en el Areópago, el Areopagita termina Dionisio, ¿no? Sí, siguiendo a Cristo Jesús, hermano. Exacto. Y algunas mujeres con él, dice, y otros querían volver a escucharlo. Claro, ya. Gracias a Dios. Bueno, entonces creo que es importante que la iglesia vea esto. Hay una estadística de George Barna en los Estados Unidos, el cual dice que, por ejemplo, de cada 10 cristianos, ¿sí? Si usted les pregunta si usted es un verdadero nacido de nuevo, los 10 dicen que sí. Pero si usted les pregunta a esos mismos 10, si usted es discípulo de Cristo, solo tres dicen que sí. ¿A qué cree usted que se debe esa diferencia? ¿Por qué? Yo creo que es que hemos entendido mal. ¿En qué momento separamos ser creyente y discípulo? Sí. ¿En qué momento usted si es cristiano no es discípulo?
Es que eso es uno de los máximos problemas de la iglesia contemporánea, hermano Claro, Eddie. sí. Es uno de los máximos problemas. Usted necesita entender esa parte. Sí. Es que no puede ser de que usted decida seguir a Cristo. Y como bien dice la Escritura, por ejemplo, Lucas capítulo 14, ¿quién de ustedes no primero se sienta y ve? ¿Sabe? Exacto. A veces nosotros juzgamos cuando una persona no creyente dice, ay, usted lo va a pensar. ¿Sabe? Es que está bien. Exacto. Piense su fe. No lo piense. Ahora. Hoy es tu noche. Hoy, ahora. O sea, miren, pues sí, está bien el impulso que tenemos que tener, pero miren, pues, necesita la persona entender. Le voy a dar una base bíblica para eso. Ajá. Lucas capítulo 14, versículo 25. Grandes multitudes iban con él. Amén. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Ya? Pero sigue. Porque, y aquí está la parte donde usted lo que usted está planteando. ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Es que mire, yo le llamo a eso en algún momento la teología del perico. ¿A qué me refiero con la teología del perico? Lo hablamos en algún momento, creo yo, en donde según algunas personas, ¿verdad?, que se dedican a entrenar pericos para que hablen, tienen que darles. Ajá. Entonces muchas veces Premiarlos, ¿no? Premiarlos. Y muchas veces el cristianismo contemporáneo tiene que ver con que ¿qué me va a dar Dios? Correcto. Acepto a Cristo para que me dé. Exacto. Para que me dé esto, para que, bueno, incluida también salvación. Pero, ¿y qué más? Sí. Bendición. O sea, no tiene que ver con un paso de decidir seguir a Cristo. Claro. ¿Sí? Sino que tiene que ver con que qué me va a dar Dios. Exacto. Y todo tiene que ver con bendición, bendición, bendición. Cuando, creo, hermano Eddie, hay muchas cosas más que hablar al respecto. Es necesario decidir, entender qué es lo que se está haciendo. Exacto. Y eso lo confirmo, lo que usted acaba de decir, hermano Carlitos, la idea que usted viene platicando desde hace unos minutos, lo confirma en el pasaje que leímos. Claro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese llamado de sentarte y considerar, pensar, analizar lo que vas a hacer, no es un llamado cualquiera, sino que está hablando Jesús ahí del llamado al discipulado. Amén. ¿Por qué? Él comienza diciendo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, o sea, eso es algo que usted necesita pensarlo bien, ¿ya? Entonces, es importante como Jesús, como ya lo hemos dicho algunas veces, Jesús no maquilla el llamado al discipulado, no trata. Ahí está. No, punto importante. Ajá. No maquilla ni está con aquella también obsesión ahora. Es tu noche. Hoy Sí. es tu noche. Por ejemplo, yo en lo personal, y ahí sí que voy a sacar a hermano Eddie ahorita para no mezclarlo a él con esta crítica. Bueno, tal vez estamos de acuerdo. Bueno, por ejemplo, en las campañas cuando está ya haciendo el llamado, ¿verdad?, todos los diáconos y lo sugieren, ¿verdad? Usted salen en pos de más de alguno que mire, hoy es tu noche, ahora es tu noche. Y mire, yo discrepo un poco. ¿Por qué? Porque la persona hay que dejarla que piense. La persona necesita entender el evangelio y no tomar decisiones por una emoción. Sí. Si no necesita. Yo que no descarto la proclamación y el evangelismo de impacto, que también es parte, pero creo yo que el proceso de enseñanza con alguien es más efectivo. Claro. Bien, pastor, tiempo. Al regresar vamos a seguir con esta. Solo ahí, rapidito, hermano Eddie, un saludo especial a todos los hermanos que nos están viendo. Un buen grupo hoy, hermano Eddie. Vamos a romper récord quizás hoy. Saludo especial a todos nuestros queridos hermanos que nos ven a través de Amigos TV, a través del Facebook de Diálogo de Fe y Salvación, Radio Alternativa, Radio Cultural Amigos. Pero aquí están unos conectados, hermano Eddie, y varios amigos ahí mire, conectados. Saludo especial a Randy Villeda. Bueno, ya lo mencionaba usted, hermano Rebeca, hermano Marlon, hermano Eric, hermano Miriam Estrada, hermano Minor Altán, hermano Ronald Osorio. Así es. Nuestro buen amigo Edgar Díaz. De igual forma, hoy se estrena acá en Chiquimula un nuevo padre de familia. Nuestro buen amigo Kevin. Saludo para hermano Kevin. Hermano Kevin, con todo, papá. Ahí va a comenzar a desvelarse.
No, es una bendición, una bendición. Hoy Kevin, su esposa, hoy dio a luz y está muy contento. Gloria a Dios, ¿verdad? Con su nena. También Mercy Valdizón, saludo especial. Y hermano Ronald escribe ahí, Dios les bendiga, pastores. De igual forma, Florencio López, Esmilda Brenes, Beatriz Calderón, desde Estados Unidos también. Un saludo, Beatriz. Así es. Familiar nuestra también, prima, hermano Eddie. Amén. Hermana Yoyita. Saludo, hermana Yoyita. Saludo especial. Y también ahí, bueno, Randy, pilas ahí. Un saludo Hola, también Randy. para hermana Lucía López, que está conectada. Un saludo también para hermana Lili de Figueroa, hermano saludo, hermana Carlitos. Y así un saludo para todos, hermanos. Muchas gracias por estar con nosotros, a los que no se reportan, pero siempre están ahí. Muchas gracias por estar con nosotros. Quédese con nosotros porque ahorita vamos a la cápsula Vamos del a día. cápsula entonces, bien, acá en Diálogo de Fe y Salvación, nuestro espacio de medio programa. Pastor Eddie nos comparte una cápsula, la cual hoy va a estar picantía. Así que quédese por ahí con nuestro hermano Eddie Amílcar Osorio con la cápsula del día. Hermano Eddie, adelante. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Hablamos de idolatría. Usualmente cuando Dios indica que no se puede hacer algo es porque ya la humanidad lo hizo. Lo está haciendo o continuará desobedeciendo y batallando para dejarlo de hacer. Uno de estos pecados más comunes en nosotros como seres humanos es lo que se conoce como idolatría. El primer mandamiento condena la idolatría y se encuentra en Éxodo 20, versículo 3. Y dice de esta manera: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dios también ordenó además a su pueblo diciendo en Levítico 19:4: no recurran a los ídolos ni los hagan dioses de fundición. Yo, el Señor, su Dios. La idolatría ocurre cuando una persona adora, atesora o admira con reverencia a otra persona, lugar, cosa o imagen, y deja que esa cosa, que esa persona, que esa imagen, que ese lugar tome el lugar que solo le pertenece a Dios. Ahora, hay una gran variedad de dioses falsos. Hay una gran variedad de ídolos, podríamos decir, creados por nosotros, y ninguno de ellos, por amor, ha dado a su único hijo por nosotros. Juan Calvino decía en una de sus frases más famosas que el corazón es una fábrica de ídolos. Usted desecha un ídolo y su corazón ya fabricó otro. U otros. Sí, varios más posiblemente. Ahora, en la era moderna, cuando nosotros mencionamos idolatría en este tiempo, generalmente muchas veces nuestra mente gira hacia el romanismo, hacia imágenes, hacia estatuas. Pero ¿sabía usted? Hay un término acuñado por Jerry Bridges, pastor Jerry Bridges, en su libro Ídolos Domésticos. Y él argumenta de que muchas veces nosotros tenemos ídolos domésticos. Ídolos que no necesariamente son una estatua, que no necesariamente es una imagen que usted tiene colgada en su casa, en la pared de su cuarto o en la cabecera de su cama, sino que son cosas del diario vivir que han tomado el lugar de Dios en nuestro corazón. Al respecto también Lifeway hace un estudio y nos dice, el estudio de Lifeway responde a qué ídolos modernos están influyendo más en la iglesia. ¿Cuáles piensa usted que son los ídolos con más influencia en la iglesia de hoy? Piense. Y le voy a dar un dato, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ídolos que según un estudio realizado por Lifeway son los ídolos más a los cuales usted y yo más frecuentamos. Número 1, comodidad. Número 2, control o seguridad. Número 3, dinero. Número 4, aprobación. Número 5, éxito. Número 6, influencia social. Número 7, poder político. Y número 8, sexo o amor romántico. Ya ve, ninguno de estos ídolos tiene una estatua seguramente. Ninguno de nosotros tenemos una estatua de comodidad en nuestra casa
o una estatua del dinero, o una estatua del control, de la seguridad, o de la aprobación, o del éxito, de la influencia social, o del poder político. Pero realmente son cosas, son ídolos domésticos que muchas veces están en nuestra vida y nosotros los dejamos pasar desapercibidos. Hoy le invito a que usted se cuestione y se haga esta pregunta: ¿cuáles son sus ídolos? Pregúntese, ¿cuáles son? ¿Qué ídolos hay en su vida? De seguro hay algunos, algunos quizás, o tal vez uno. Medite, reflexione sobre esto, descubramos nuestros ídolos y volvamos al Señor. Que el Señor les bendiga. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Bien, estamos de vuelta después de esta cápsula, la cual sin lugar a dudas es digna, querida familia, de analizarla. Y ahorita yo le decía al pastor, de una vez esa cápsula hay que tiktokearla y lanzarla. ¿Por qué? Porque creo que es importante. Miren ustedes, y tal vez un paréntesis ahí, pastor. Ajá. ¿Cómo somos buenos para criticar? Nos encanta las imágenes, juzgar. ¿no? Sí. Tirar sangrita. Tiramos hate a cada rato a los romanos, ¿no? Exacto, por ejemplo, ¿verdad? Usted y también otras cosas. Sí, miren ustedes, así somos, hombre. Pero mire, ese listado que hermano Eddie compartió, la pura realidad, hombre. El ídolo, la comodidad. Yo creo que el principal ídolo se llama yo. Sí, exacto. De hecho, todos estos ídolos giran en torno al yo. Hay mucho, de hecho hay un libro de un filósofo coreano ahorita que está tomando mucha relevancia, Byung-Chul Han creo que se llama, y él habla de un término que se llama yoísmo. Uy. Mire, lo vamos a preparar por ahí alguna cápsula. Programa para hablar un día del tema teología del yoísmo. Teología del yo-yo. Muy bien, buenísimo. No, pero de verdad es todos estos ídolos, la comodidad, el control, el dinero, la aprobación, el éxito, todo gira en torno a usted. A cuando yo soy el ombligo, me creo el ombligo del mundo, ¿verdad usted? Y mire. Y no es así. Hermano Eddie, y le puedo asegurar que esto que usted acaba de citar está totalmente conectado con la problemática que estamos hablando. Claro, totalmente. Porque hay ausencia de compromiso en la iglesia. ¿Por qué? Porque mi máximo tesoro soy yo. Exacto. El tesorito. No es, dijo doña Florinda. El baby. ¿Me entiende? Usted prefiere dedicarle al que el baby esté cómodo. Exacto. ¿Por qué? Porque este compromiso implica, borrar la superficialidad implica disciplina. Sí. Implica compromiso. Esfuerzo, implica lectura, implica tantas cosas, querida familia, las cuales no estamos teniendo. Bien, hermano, y se unen más a nuestra transmisión. Saludo especial por ahí, hermana Gloria Sagastume, al Palmar, hermano. Sí, un saludo cordial a nuestra hermana Gloria. También nuestra hermana Xiomara Torres Garnica. Así es, un saludo hasta Chucho arriba. Así es. Igual al delantero histórico del Deportivo Ipala, hermana. Los frijoleros Juanito, de Oriente. Juan Alonso, un saludo especial a nuestro buen hermano Juanito, una persona especial también. Amén. De Chucho arriba. Un saludo también, hermano Carlitos. Precisamente ayer me contaban que escuchaban el programa en Sillón Abajo. Así que un saludo para nuestros hermanos de Sillón Abajo. Muy bien, saludo especial. Bien, entonces, hermano, avanzamos, vamos caminando. Entonces, planteamos de que tenemos un problema de superficialidad. Así es. La iglesia es una iglesia en la cual podemos interpretar que tiene 300 millas de ancho, pero 1 pulgada de profundidad. Así es. ¿Por qué? Y ahora, ¿cuál es la problemática? ¿Qué es lo que estamos tratando de ver? Que un alto porcentaje de nuestra gente en las congregaciones no dialoga, no habla de su fe, no plantea a Cristo, al Cristo Hay un Salvador. silencio, ¿no? O sea, no, solo vamos al culto, venimos. Si es posible, por ahí nos metemos en un par de cosillas, pero no hay una disciplina específica de aprender de Él. Sí, y más allá de eso, hermano Carlitos, tampoco hay un involucramiento directo en la ejecución de la gran comisión, ¿no? Exacto. En hacer discípulos de Jesucristo. Al respecto también, siguiendo con este diálogo, esta temática, hermano Carlitos, acerca de la precariedad del discipulado, o sea, ¿dónde están los discípulos? Al respecto, mire, Carl Thomas, cristiano y columnista sindicalista con preocupaciones sociales, hace un llamamiento a que los cristianos nos miremos a nosotros mismos, dice, y analicemos la calidad de nuestro discipulado. Exacto. En vez de dirigir nuestra indignación hacia el declive moral. Es que está el punto. Yo creo que el que conoce la iglesia
En este caso, si estamos hablando de eso nosotros, pues tenemos que hablar en primera persona, ¿verdad? Así que es. no se sabe que siempre hay una crítica específica a esa iglesia. Porque alguien puede decir, pero ustedes pasan hablando de esos temas también. Claro, hablamos de eso, pero le puedo asegurar que siempre hemos dicho que la iglesia es el principal culpable. Claro. Y lo que hablábamos, por ejemplo, lo que pasaba el 26, que nos sentíamos agobiados el 26 de junio, pastor, por los resultados electorales. O sea, decíamos, ¿dónde está nuestra juventud? Sí. Nuestra juventud dialogando todo esto, nuestra juventud exponiendo los principales fundamentos de la Biblia. Aportando ideas a la temática. Exacto, hermano Eddie. Entonces, saludo especial, hermano Randy, hermano Eddie. Dice por ahí reportándose de Radio Alternativa. Saludos, hermano Randy. Entonces, es complicado. Exacto, hermano Carlitos. Agregando a esto lo que usted dice, el mismo Carl Thomas dice, el problema de la sociedad no son los abortistas, sino la iglesia de Cristo que no conoce la Biblia, que es desobediente, que es indisciplinada y no disipula a sus miembros. Ahora. Aquí tenemos que entrar porque aquí hay cosas. Aquí hay cosas y cada uno de los conceptos creo que tenemos que analizarlos. ¿Por qué? ¿Por qué el planteamiento de Carl Thomas, la cual estamos totalmente de acuerdo? Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué, hermano Eddie? En primer lugar, es una iglesia que es desobediente. Uh-huh. Ay, pero ¿por qué dicen eso? ¿Por qué? Porque el Señor, entendemos en su palabra que el llamamiento supremo a la iglesia fue: vayan y hagan discípulos. Ese hacer discípulos, queridos hermanos que nos escuchan y que nos ven, miren pues, ese hacer discípulos, ese hacer, no solamente tiene que ver con proclamación. Exacto. Que es importante. Sí. Es importante. Tiene que ver con un proceso. El verbo ahí tiene que ver con trabajo. Así es. Tiene que ver con tiempo. Tiene que ver con disciplina. Tiene que ver con tantas cosas, ¿sí? Así con es. crear algo en específico. Entonces, entendemos desde una perspectiva bíblica de que cada persona, cada creyente, todos, y que eso vamos a ver en el próximo programa, pastor, las características de eso, ¿sí? Cada persona necesita abordar específicamente, obviamente en amor, en pasión, pero Así yo veo, es. hermano Eddie, de que, por ejemplo, solo el simple hecho de entregar un tratado, por ejemplo, que es bueno, pero si solo eso estamos haciendo, creo que no es bueno. Exacto, sí. O sea, yo no es que sea crítico y que desechemos las estrategias que han existido, porque obviamente, bueno, aquí estamos y hay pueblo hoy en día que está tratando de reaccionar y dialogar con todas estas cosas, ¿verdad? Así es. Pero sí creo que necesitamos evaluar. Y creo que la palabra desobediencia cabe mucho ahí. Bueno, ¿y por qué? Porque un alto porcentaje, como ya dijimos, de cada 10 cristianos, 3 únicamente hacen discípulos. Sí. Que estamos hablando de un 30%. Y eso entonces sí se califica como una desobediencia a la palabra. La pregunta es esta. Por ejemplo, en una corporación, en una empresa, hermano Eddie, si hay 100 trabajadores, ¿qué pasaría si solo 3 trabajan? Hombres, quiebra la empresa, ¿no? Bueno, yo creo que, bueno, en este caso tal vez la ilustración es un poco fuerte, ¿verdad? Porque entendemos que la iglesia es del Señor, ¿verdad? O sea, creo que no ha quebrado porque es del Señor. Eso era precisamente lo que iba a decir. Pero si fuese de una perspectiva meramente humana al quehacer de la iglesia, no, ya no estuviéramos acá. Entonces, ese es el detalle, ¿verdad usted? Entonces, tenemos que valorar esa parte, querida iglesia. Pensemos en que esto puede ser desobediencia. Bueno, sin él puede ser. Es desobediencia. Sí, claro. ¿Está haciendo usted discípulos? ¿Sí? ¿No? Si su respuesta es no, ¿hay desobediencia, pastor? Claro. Y la pregunta aquí, hermano Carlitos, es hay un punto, fíjese usted, que yo creo que genera también, que ayuda a que nuestra falta de involucramiento en la acción discipular de la iglesia sea más grande, que es muchas veces que nosotros entendemos nuestra vida, como ya lo hemos dicho, no sé si le hemos dedicado un programita a eso aquí, pero muchas veces hemos entendido la vida, nuestra vida, como 2 vidas, ¿no? Sí, hombre. ¿Ya? Entonces muchas veces podría ser que usted esté considerando que su involucramiento de hacer discípulos es solo parte de su vida espiritual. Sí, en vez que ese es el detalle. ¿Por qué? Porque eso es lo que muchas veces decimos, ¿no? Yo creo que en algún momento también nosotros teníamos una concepción así de una vida espiritual y vida material. Y la iglesia que viene, o personas que deciden seguir a Cristo, ven la estructura cultural. Porque mire, culturalmente, esto es cultural en la iglesia de hoy. Exacto. Es una cultura cristiana estos errores. O sea, han sido años de
de repetir lo mismo. Se ha vuelto. Entonces vienen las personas que vienen que comienzan a agarrar ese patrón. Agarran el mismo patrón. Por eso es que es importante el proceso discipular, mire. Porque en el proceso discipular, cuando usted a una persona la lleva a Cristo durante mucho tiempo, posiblemente, platicando con ella, le explica lo que implica la fe. Exacto. No solamente, mira, en una campaña de pasas al frente, levantas la mano, vamos a orar por vos. O sea, no solamente es eso, señores y señores. Sí. O sea, la oración milagrosa, esa oración no es milagrosa. Sí. Entonces tenemos que tomar muy en cuenta esto. Y a eso me refiero, hermano Carlitos, cuando muchas veces nosotros entendemos que por eso muchas veces el tiempo que ustedes y que nosotros dedicamos como cristianos a hacer discípulos, posiblemente solo sea el tiempo en el que vamos al culto. ¿Ya? Pero fíjese, o sea, lo que está planteando la escritura es que usted es cristiano 24/7. Sí. Lo que está planteando y que congregarse es importante. Claro, o sea, no estamos diciendo que no, pero estamos hablando de que es importante, hermano Carlitos, llevar el evangelio a las diferentes esferas de nuestra vida. Ya, llevar el evangelio a las diferentes esferas de nuestra vida, a los diferentes espacios donde nosotros nos movemos. O sea, usted puede hacer discípulos en su trabajo. Usted que es ganadero puede hacer discípulos en el corral, allá en su lugar, donde usted... Fíjese que me llamaba la atención, ahorita precisamente venía a mi mente un recuerdo. Yo trabajé algún tiempo en Esquipulas de vendedor y recuerdo que siempre pasaba a desayunar en Quesaltepeque. Sí, en Quesaltepeque. Y ahí siempre comía chicharrones. Ahí dejémoslo. Sí, por favor. No ahondemos más sobre eso. Pero resulta que pasaba donde el señor que vendía chicharrones y recuerdo que él en algunos pasaba a desayunar, a veces pasaba a almorzar y me recuerdo que siempre había un hermano, una persona que llegaba allí a discipularlo, allí al restaurante. Era una carretilla que él tenía en la orilla de la ruta, ¿verdad usted? Y él decía de que lo que él me contó a mí, porque hablamos y tanto pasar por ahí, ¿verdad usted? En cierto momento él me dijo que el hermano que llegaba a discipularlo tenía 1 hora de su trabajo y que la usaba para eso. Amén. La usaba para llegar y habían veces que, permítame, deme unos minutos, le voy a servir. Y le servía al cliente y se volvía a sentar. Y usted escuchaba cómo el hombre estaba sentado allá en el mostrador explicándole las verdades. Y ojo, no era de una iglesia cristiana. Sí, sino que era de otra denominación. De una secta, ¿verdad usted? De una secta. ¿Ya? O sea, ¿me entiende? O sea, dije yo, de verdad, qué interés de esta persona que en la única hora que le dan de descanso en su trabajo se llevaba para allá su lunch con su Biblia, ya la Biblia que ellos cargaban, y ahí se ponía a estudiar. Mira, esto y hoy estudiamos sobre esto. Ya, o sea, me refiero, hermano Carlitos, a ese interés de estas personas por hacer discípulos. Ahora, la pregunta es, ¿tenemos nosotros ese mismo interés? ¿Ya? Porque si no, volvemos a la descripción que da Carl Thomas de la iglesia. El problema en la sociedad no son los abortistas, sino nosotros muchas veces que no hemos dedicado tiempo a las personas. Porque como lo hemos hablado en algún momento, hermano Carlitos, un discipulado profundo va a implicar, obviamente, el mensaje del evangelio. Sin duda. Personas con pasión, apasionadas por el evangelio. Disciplinadas y tiempo. Usted necesita tiempo. Ya, no corra. Esto no es una competencia. Exacto. Este es un proceso en donde usted tiene que meterse, relacionarse, desarrollar, como dijimos la vez pasada, hermano Carlitos, relaciones íntimas, profundas con la persona. Pero bien, hermano Carlitos, vamos a hacer un stop aquí. Saludo especial, ahí se nos unieron a la transmisión, hermano Eddie, antes de la resistencia, hermana Nancy Osorio. Así es, hermano Carlitos, y también un saludo a Dandy Abigail Arroyo Ríos. Dandy. Pastor Dandy, le digo yo. No, ahí se ríe. Un saludo, Dandy. Muchas gracias por estar con nosotros. Un buen hermano de Chucho arriba también, hermano Amén. Eddie. Y sí, yo creo que ellos son los que se unieron a la transmisión. Hermano Eddie, ¿vamos a la resistencia? Vamos a la resistencia. Quédese con nosotros. Tenemos las conclusiones generales de este tema acerca de la precariedad del discipulado, acerca de que no estamos haciendo discípulos o que dónde están los discípulos que estamos haciendo. ¿Sí? Vamos con la resistencia. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3.
Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Mi familia, bienvenidos a La Resistencia. Y hoy, como todos los miércoles, queremos dialogar sobre principios importantes que tienen que ver con el quehacer de la iglesia enfrente de todos los desafíos éticos y morales que hoy en día tenemos. Y hoy quiero hablar acerca de discipulado. Sí, estamos hablando de discipulado. Y creo yo que en la sociedad guatemalteca hoy en día tenemos cierta preocupación con que si gobiernos social comunistas progresistas, que van a quedar, que si van a aprobar leyes, que va a pasar esto, que va a pasar lo otro. Y muchas veces nuestro panorama es pesimista y hasta cierto punto puede llegar un momento en donde la iglesia pueda desanimarse con relación al panorama que le espera. Pero hoy, en La Resistencia, queremos plantear aspectos muy importantes, los cuales tenemos que tomar muy, pero muy en cuenta. Familia, la batalla siempre ha estado. Lo que pasa es que nosotros hemos perdido de vista esto. Y ahora que lo tenemos encima, pues que estamos queriendo intentar reaccionar. Pero está bien. Debemos reaccionar. Y yo quiero hablar de tantos principios que pudiéramos hablar. Quiero hablar de dos principios en específico. De las nuevas generaciones. Necesitamos reaccionar y comenzar a trabajar con nuestras nuevas generaciones. Y les hablo desde la perspectiva infantil y juvenil. Querida familia, sabemos de que mucha presión internacional con ideas, con ideologías en contra de la escritura van a venir. Las van a intentar legalizar y van a venir tantas cosas. Pero recuerde usted que la familia es la principal trinchera. La iglesia es la principal trinchera también. Y desde allí tenemos que comenzar a crear y hacer discípulos de Jesucristo. Creo que es hora que la iglesia deje estar jugando a la iglesia infantil. La iglesia necesita profundizar en las clases con nuestros niños. La iglesia necesita enseñar clases fundamentadas en el evangelio con nuestros niños. Que nuestros niños comiencen a entender el evangelio de la primera edad. No solamente los entretengamos con historietas o con jueguitos si es posible. Vamos, profundicemos, dediquemos tiempo, preparémonos. Es necesario que la iglesia responda a los desafíos morales y éticos de hoy con palabra, con argumentos. Necesitamos esforzarnos más, queridos hermanos. Necesitamos ir a la profundidad. Necesitamos tener conectividad con las primeras generaciones. Necesitamos tener conectividad con los adolescentes, con la juventud. Hacer los procesos de transición. Que en nuestras iglesias existe ese acercamiento a cada uno de ellos para, como dice la escritura en su momento, lanzarlos como saetas en manos de los valientes. Entendiendo y sabiendo, conociendo su fe. Familia, la propuesta hoy desde La Resistencia es a cada uno de los pastores, líderes, padres de familia, revisen sus currículums, revisen su quehacer con la juventud, con los niños. Que no solo sea un tiempito en donde los entretengamos, sino sea un tiempo de calidad en donde se pueda aprender. Y lanzo una pregunta. ¿En su iglesia los niños llegan solo a jugar o llegan a aprender del evangelio de Cristo Jesús? Llegan a aprender de que son pecadores. Llegan a aprender de la justificación por medio de la fe. Son preguntas que tendríamos que hacernos para poder analizar qué tipo de discípulos estamos creando. Ánimo, queridos hermanos. Y recuerde usted, no nos dejemos llevar por el desánimo o por el temor. Recuerde, Cristo Jesús reina hoy. Esta fue La Resistencia. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia.
estamos de vuelta acá en Diálogo de Fe y Salvación. Estamos conversando con nuestro hermano Carlitos sobre la serie Discipulado Transformador. Y hoy específicamente estamos abordando el tema, la precariedad del discipulado. O sea, nos estamos preguntando dónde están los discípulos que hemos hecho. Esto en respuesta a la gran comisión, ¿verdad, hermano Carlitos? Al mandato, ¿no?, que recibimos como iglesia, como institución, cuando el Señor ascendió al cielo, ¿no? Nos dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Estamos analizando eso, entonces en torno a esto ha girado la conversación de esta hora, hermano Carlitos. Hemos regresado también de la resistencia, qué gran tema, de verdad, el hacer discípulos a las nuevas generaciones. Sí, yo creo pero de verdad. Sí, yo creo que el discipulado generacional es una cuenta pendiente de la iglesia. Esa es una opinión personal, ¿verdad usted? Que el discipulado personal es una cuenta... También es realista, es evidente. Es una cuenta pendiente de la iglesia. No se han manejado las transiciones, no se ha hecho discípulos de generación en generación, sino que muchas veces pues solo nos hemos enfocado en un determinado grupo de la iglesia y no en todo el espectro, ¿no?, de toda la gente que llega. Pero bien, hermano Carlitos, ya tenemos pocos minutos para terminar y pues ¿cuáles son sus conclusiones de la conversación que hoy hemos tenido? Antes de finalizar, hermano, hay un saludo a nuestro hermano Kevin Nájera. Exacto, un saludo ahí a nuestro hermano Kevin, que siempre nos escucha. Dios le bendiga, hermano. Excelente programa, dice. Un saludo hasta San Luis Giltepeque. Saludo, hermano, un gusto que esté con nosotros. Hermano Eddie, yo creo que nos quedamos por ahí pendientes de muchas cosas que decir. Así es. Pero creo que es necesario, yo creo en términos generales y mi conclusión, hermano Eddie, necesitamos evaluar nuestras iglesias. Así es. No tenga temor, pastor. Siéntese con el concilio. Muchachos, con un cafecito por ahí. Miren, aquí tenemos tacitas. Muchachos, estamos haciendo discípulos, muchachos. Exacto. Mire, haga una evaluación de su gente. De su gente, los niños que van saliendo. Si usted tiene varios, yo sé que si usted es un pastor nuevo, estar en X iglesia, o si es más anciano, pues usted va a tener el panorama completo. Y estamos criando, estamos sacando las generaciones. Ahí vienen ahora, ahí están. O se nos van en el camino como las mariposas. Cuando tienen alas, exacto, se van, vuelan. Entonces creo yo que un punto el cual hoy tenemos que pensar es, tengamos pensamiento crítico. Así es. Hacia adentro. Análisis. Una autoevaluación. Así es. Es fundamental, hermano Eddie. Amén. Bueno, quiero finalizar esta intervención, hermano Carlitos, con una palabra que creo que es clave para nosotros. La palabra es revitalización. Sí. Creo que es lo que necesitamos como iglesia. La esperanza para una iglesia en crisis es esa, la revitalización. Amén. Y quiero citarles específicamente una participación de un pastor bautista en Texas, Estados Unidos, Tony Miranda, y él dice, en un mundo donde nada es estático, todo cambia con el ir y venir cultural, social, político y científico, la iglesia local no es ajena a estos cambios. ¿Sí? Y él viene y plantea en un artículo que él ha titulado Herramientas para revitalizar la iglesia, de cómo las iglesias locales por falta de visión y evaluación mueren, aclarando que este hecho se da por la falta de obediencia, falta de unidad, falta de conocimiento y falta de compromiso con la gran comisión. Exacto. Así es, hermano Eddie, gracias por esa conclusión. Por ahí un saludo todavía, hermana Miriam Estrada, un saludo especial, hermana. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación, pastor. Así es. El tiempo se nos fue, nos pasamos, y siempre recordándoles nuestra frase, que la verdad no solamente es corrompida con la mentira, sino también con el silencio. Con el silencio. Que Dios les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.